bióloga vino a hablar de este tema a Chile. Vanessa, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Les voy a hablar sobre la transformación de las ciudades a través de la colaboración entre las comunidades, la academia y la industria. Entonces, bueno, no estaba preparada para contarles un poquito sobre mi vida, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Inicié mi carrera científica cuando tenía 17 años. Estaba en el colegio en ese entonces y me encontré con algo, no, digamos, lo que me impactó no fue una clase, no fue nada común, fue ver las noticias. Estaba en mi casa, había un problema de inundaciones en mi país, que es Colombia, y yo recordé en una clase cómo se podía obtener energía a través de diferentes procesos y que eran sistemas simples, pero que no estaban muy implementados. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo para hacer de este problema una oportunidad? Y así ingresé a una feria de la ciencia y en esa feria de la ciencia logré hacer el primer prototipo de un pequeño vehículo que trabajaba con agua, que era una cosa algo absurda porque no se pensaba, bueno, ¿por qué trabaja con eso? Y lo que yo me planteé era cómo podíamos hacer separación de cargas a través de membranas biológicas y cómo podíamos utilizar el agua para generar sistemas de membranas, trabajar, digamos, como que el agua fuera la solución de estas membranas. Entonces es un tema muy simple, es un tema que ya se sabía en la literatura, pero que nadie había abarcado y nadie había intentado escalar. Entonces con ese prototipo gané la Feria Local de la Ciencia en Medellín, luego gané la Feria Nacional y a partir de eso me convertí a los 17 años en investigadora A1, que es el nivel más alto de investigadores para Colciencias, que es la entidad colombiana que regula la ciencia, en un grupo de investigación de alto impacto en el país. Entonces era la primera científica de un grupo de investigación que tenía solamente 17 años. Inicié sin saber nada, porque en realidad lo que tenía de fundamentos en el colegio es lo que todo el mundo tenía, era básico, pero lo que me generó esa diferencia fue primero el interés, las ganas de cambiar el mundo, de cambiar la realidad que estaba viendo, que en ese momento era local, y algo que dice o que dijo Carlos, y era aprender yo misma. Si yo estaba interesada en la separación de cargas, yo misma me dediqué a buscar inicialmente Wikipedia, me puse luego ya como a escalar y ya luego estaba leyendo artículos de Science y de Nature. Entonces es algo de muchísima voluntad. Entonces, gracias a eso de trabajar como investigadora, gané varias becas, entre esas está The Startup of You, en la que, digamos que fue la beca que me contactó con Carlos. Es una beca que otorga el cofundador de LinkedIn y su partner que se llama Ben Casnoca. También hago parte de la comunidad de 20 Under 20 de la Fundación TL, trabajo en 2 Billion Under 20. Después de eso me nombraron delegada a la mesa redonda de biotecnología de la Universidad de Oxford. Tuve mi primera entrevista como investigadora en esa universidad cuando tenía 19 años. Fui admitida como investigadora asistente y este año inicio mi doctorado en la Universidad de Oxford en química biológica. ¿Por qué trabajo en ciudades inteligentes y por qué me llama la atención? Siempre he creído que vivimos en un mundo algo al revés, porque ¿qué sucede? Vemos la tecnología que tenemos, pero nada se parece a nosotros, nada funciona como funciona un sistema biológico. Todavía no hemos llegado al punto de inspirarnos a partir de lo que somos en realidad. Y yo creo que somos sistemas muy efectivos. Pues los veo a ustedes todos acá, somos la ciencia viva. ¿Y por qué no hacemos tecnología? ¿Por qué no se piensa la ingeniería en ciencia viva y en cambiar esos paradigmas que tenemos? Entonces ese fue digamos, mi gran reto desde que estaba en el colegio, cómo hacer que la tecnología sea biológica y cómo hacer que una ciudad se piense desde otras esferas, desde otro modelo. Entonces, como, bueno, me pidieron que les mostrara un poco sobre las charlas que he dictado.
Acá abajo pueden ver en mi trabajo en mesa redonda de biotecnología de la Universidad de Oxford. Las que están superiores es trabajo en método científico con niños y adolescentes de la ciudad de Medellín. Y la que ven a mi derecha es una serie de televisión que hice con unos canales locales para la divulgación científica. Entonces, lo que hice fue unirme con un gran amigo. Mi amigo había sido un financiero por más de 10 años y había dicho que eso no era lo que quería hacer y se había ido para Francia a estudiar una maestría en la que nadie creía. Él estudió administración aeroespacial y después, ¿quién va a administrar en el espacio? Pues era como lo más obvio que se podían preguntar, y terminó su maestría y le fue tan bien que ingresó a trabajar en la NASA. Trabajó en NASA Ames con el director de NASA y trabajó en llevar tecnologías que en su gran mayoría eran en base biológica al mercado en Silicon Valley. Entonces nos unimos para intentar cambiar la realidad de nuestra ciudad de Medellín a través de la ciencia y la tecnología, que era un reto muy grande. Entonces iniciamos y nos dijimos, bueno, vamos a tomar la ciencia y la tecnología que hay en los laboratorios y pusimos un ejemplo puntual. Dijimos, toda la frontera rural de nuestra ciudad se está consumiendo, todo el bosque se está consumiendo porque se requieren muchos alimentos, entonces se está tumbando todo el bosque, toda nuestra biodiversidad, y lo que está haciendo es cultivar allí, entonces se está rompiendo, digamos, estas fronteras que teníamos y esta protección natural que teníamos en la ciudad. Entonces yo le contaba que en el laboratorio en el que yo trabajaba en la universidad en Medellín, se hacía cultivo de alimentos en bioreactores. Entonces tomaban unas células digamos, de estos frutos y se cultivaban en bioreactores, y ese grupo tenía patentes de esa invención, pero nadie en la ciudad sabía de ese tema. O sea, era algo que lo patrocinaban industrias, pero nadie lo estaba implementando. Entonces yo le decía, ¿por qué no seguimos pensando, por ejemplo, un campesino como una persona que tiene que sembrar mecánicamente, y más bien nos pensamos un campesino que sea un científico, un campesino que sea capaz de reconocer desde la parte tradicional por qué esos frutos funcionan como funcionan, por qué eso que él cultiva tiene ese impacto, y cómo reconocer la parte interna, la parte biológica de esos alimentos, y poder cultivar vertical, poder cultivar en bioreactores. Entonces hay un asunto, y es que tenemos una barrera tecnológica, pero no es por lo que no hemos descubierto, es por lo que no estamos implementando de lo que ya hemos descubierto. Así que dijimos, bueno, comencemos a trabajar con estas comunidades, pero ¿qué nos dimos cuenta? Es que las comunidades no siempre van a pensar como nosotros. No, uno no puede llegar a una comunidad que toda su vida cultivada y decirle, cambie ya mismo su modelo y trabaje con bioreactores. No, teníamos que saber y conocer qué era lo que querían esas comunidades, que a fin de cuentas era nuestro público. Así que hicimos una alianza y es una historia muy curiosa, porque uno puede pensar, bueno, ¿cómo logramos tener el presupuesto para implementar tecnología de punta en comunidades? Y conseguir el primer cliente no fue algo muy difícil. Conocí nuestro primer cliente, que es la corporación más grande en innovación de nuestro país, de Colombia, que se llama Ruta N, dictando una de las charlas que ustedes veían al inicio sobre método científico. Allí había una persona de Ruta N que yo reconocí, me le presenté, la saludé, y de ahí mismo salimos en transporte público las dos. Yo le pregunté, ¿cómo te vas a ir? Y me dijo, yo voy a tomar un bus. Entonces nos fuimos juntas y nos perdimos. Y en toda esa, estábamos conversando, entonces tuvimos una pequeña distracción. Nos montamos en el bus que no era y nos quedamos conversando por horas, y comenzamos a pensar cómo podíamos trabajar juntos. Y no fue algo que tuve que tocar en una oficina o buscar a una persona, sino me le presenté porque la conocí en un evento, en una charla, y nos fuimos juntas hacia nuestras casas en el mismo bus, pero aproveché ese momento digamos, de ese momento en ese bus para prácticamente firmar un contrato que es un macroproyecto en este momento. Entonces llegamos a estas comunidades y primero que nada les preguntamos ellos qué retos tienen en su diario vivir, porque es muy diferente los retos que nosotros consideramos que tiene la sociedad,
que los retos que las personas de las pequeñas comunidades que la conforman sienten que es los problemas que enfrentan a diario y que requieren solución. Y más allá de esto, lo que hicimos fue decirles que ellos mismos construyeran las ideas innovadoras de lo que iba a cambiar sus realidades. Y ese reto era muy grande porque antes de decir, cree una idea innovadora, danos la solución a ese problema, ellos no sabían qué era innovación, ellos no sabían qué era ciencia y tecnología, ni tampoco sabían las soluciones que existen en este momento, ni las investigaciones que existen. Lo que hicimos fue tomar un equipo inmenso de personas que voluntariamente se replegaron por toda la ciudad y comenzaron en esos grupos que ven en estas fotografías a compartir su conocimiento, a compartir sobre las investigaciones que existían, a compartir qué era innovación social, qué era emprendimiento, qué era liderazgo, por qué el concepto de ciudad inteligente y que la misma ciudad sea un laboratorio era válido. ¿Y saben ustedes quiénes fueron estos cientos de personas que hicieron esto? Les pregunto, ¿qué se les ocurre? Ninguno. Pues saben ustedes mismos, todos fueron estudiantes universitarios que voluntariamente se replegaron por toda la ciudad a compartir su conocimiento. Primero se formaron con nosotros y luego transfirieron esas capacidades a toda la ciudad. Estamos hablando de 16 comunas y de 5 corregimientos que actualmente ya saben qué es innovación social y ya saben qué existe de soluciones en ciencia y tecnología en las universidades. Y aparte de esto, en una plataforma web que ahorita se las voy a escribir para que la conozcan, que se llama Mi Medellín, han posteado todas sus ideas innovadoras y la misma ciudad está votando por cuáles son las ideas que quieren que se implementen, cuáles son las soluciones que quieren implementar en su misma ciudad. Entonces, la otra era, bueno, ¿qué investigan las universidades? Entonces, como yo les contaba, hay ejemplos magníficos como esas investigaciones que logran cultivar en bioreactores, como también nos dimos cuenta que habían muchas investigaciones que no tenían un norte, no tenían una estrella polar, porque nunca se habían pensado su investigación en qué beneficio podría tener para la sociedad, así fuera un beneficio dentro de miles de años, pero ni siquiera se habían cuestionado por qué estaban haciendo ciencia, por qué estaban generando conocimiento o esto para qué servía. Entonces me parece que ustedes mismos como estudiantes, quizás posteriores investigadores o que vayan a trabajar en la industria, es importante siempre saber por qué hacemos lo que hacemos y qué impacto puede tener a la sociedad. Y lo otro es encontrar la financiación, porque a final de cuentas tenemos recursos actualmente del Estado, pero ¿cómo se logra que esas implementaciones en las comunidades perduren y se vuelvan un modelo de negocios? Entonces esos mismos estudiantes voluntarios que se replegaron por toda la ciudad actualmente están trabajando para hacer de cada una de esas soluciones, esas implementaciones, su vida, que esa implementación sea una compañía por la cual vayan a trabajar y sea ese motivo que tienen todos los días de despertarse y de trabajar por. Entonces lo que hemos hecho es trabajar de la mano con las grandes industrias, tocando puertas, conociéndolos y sabiendo por qué invierten en lo que invierten y cómo nosotros podemos apoyar lo que ellos hacen. Estos son los links que pueden visitar. Me faltó el de Mi Medellín, entonces los voy a copiar por acá y ya podemos iniciar las preguntas, que me va a encantar saber ustedes qué piensan y también ustedes mismos si creen que este tipo de modelo podría funcionar en Chile o digamos qué retos grandes se encuentran comparado con esa implementación en Colombia. Muchísimas gracias. Hola, mi duda es si es que allá en Colombia lo que ustedes pensaban implementar era lo que quería la gente o la gente pedía otras cosas. ¿Coincidían en algo? Fueron
Varias cosas. Inicialmente, cuando hablamos de los retos que tenían las comunidades, cuando les preguntamos qué tenían por cambiar, ellos no sabían nada ni de innovación social, ni de ciencia y tecnología, entonces quizás los retos que tenían o las problemáticas que tenían no estaban alineadas en ciencia y tecnología. Entonces ahí fue cuando tuvimos esa autoevaluación de saber entonces lo que estamos haciendo si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces en ese momento tuvimos que cambiar el chip y decir, si ellos no saben lo que nosotros sabemos, que es ciencia, tecnología e innovación, no van a poder llegar a lo que nosotros queremos que lleguen. Entonces ahí fue que comenzamos el replegamiento por toda la ciudad, a hablar de innovación social, de ciencia y tecnología y de las soluciones que ya existían. Y de esa manera nos dimos cuenta de la gran capacidad de las personas, de la inmensa creatividad que tienen de plantear soluciones magníficas, porque ya sabiendo lo que nosotros sabíamos, porque es que a veces el problema del conocimiento es que está segregado, o sea, algunos pocos lo tenemos, pero si la sociedad toda tuviera el acceso directo a ese tipo de conocimientos sería muy diferente, y eso nos dimos cuenta en ese experimento sencillo de hablarles de lo que teníamos para darnos cuenta de las ideas lógicas y válidas que tenía la comunidad a partir de unas pocas intervenciones que tuvimos con ellos, de cómo se podía solucionar las problemáticas que tenían a través de ciencia y tecnología. Entonces, inicialmente, como decía Carlos, mea culpa, no sabían, pero era porque no tenían el conocimiento que nosotros teníamos, y eso fue lo que evaluamos, y al darles ese conocimiento, lo que logramos es que tuvieran las soluciones que nosotros estábamos buscando. ¿Podrías dar algunos ejemplos de las soluciones que planteó la gente para la ciudad? Estamos hablando de que Colombia es un país en desarrollo, entonces todavía tenemos ciertas problemáticas que no deberíamos tener para esta época, pero entonces voy a mencionar una de esas que es un poco cruda y un poco dura. Fue una niña misma de las comunidades de las que estábamos visitando que dijo, innovación social es tener agua limpia, agua potable, y a todos nos quedamos sin palabras, porque quizás nosotros decimos innovación social es algo inmenso, pero ellos no tenían ni siquiera agua potable, y para ellos innovación social era tener agua potable. Cuando les hablamos de las capacidades de las universidades, de lo que había en biotecnología para la limpieza del agua, entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué no esos microorganismos de los que ustedes nos hablan, que trabajan para limpiar no sé cuántos tipos de aguas y por eso y aquello, ¿por qué no lo implementan para limpiar el agua de esas quebradas y que más adelante eso limpie el agua del río? Porque todas esas quebradas alimentan el río de nuestra ciudad. Entonces, una de esas implementaciones ha sido trabajar con las universidades que hacen limpieza de aguas, que curiosamente no limpiaban el agua de las comunidades, sino limpiaban aguas sucias de industrias, por ejemplo, pero que se puede llevar a las comunidades y que las mismas comunidades ya sepan por qué esos microorganismos limpian el agua y cómo ellos mismos se pueden empoderar de ese conocimiento y mantener sus quebradas y sus afluentes limpios. Me gustaría saber si es que, como, ¿por qué estás en Chile? Y si es que están haciendo algún proyecto acá, y si es que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar como en algo de lo que tú estés haciendo, una práctica, una tesis, un algo. Yo creo que esta pregunta se la voy a redireccionar a Carlos. Para ver, en realidad llegué a Chile primero porque me enteré de Exosphere, me pareció muy interesante, entonces supe de ellos a través de las personas de LinkedIn con las que yo había trabajado durante la beca, y pensamos, pues primero yo quise venir porque me parece una experiencia maravillosa, y segundo, porque me di cuenta hablando con Carlos que teníamos muchos puntos en común y que podíamos trabajar en equipo. Él trabaja con personas y las ayuda a lograr esas metas, y dijimos, ¿por qué no se van para Medellín? Casi estábamos haciendo lo contrario, nos queríamos robar a Exosphere. ¿Por qué no se van para Medellín, hacen una sede en Medellín, hacemos una alianza y de esa manera ustedes van a formar a todos esos jóvenes voluntarios que trabajan con nosotros? Entonces esa fue como
el motivo principal, y pues vinimos con nuestro aliado de Ruta N de Medellín a hablar y saber en qué puntos teníamos en común, pero me encanta tu idea, entonces hay que hacer la renegociación, traigámonos a Carlos acá que te responda. ¿Cómo hacemos un Comuna Innova en Chile? Creo, honestamente, soy una persona que no cree en la solución mágica de un día al otro, así que si realmente hay interés de algo así, me mandan un mail y yo encantado de tener cualquier conversación y profundizar todo lo posible para explorar. Necesitamos aliados en Chile, entonces, gente con la que quieran crear algo así, por favor, abro las puertas y contacto feliz. Ahora, después anoto el mail ahí. Hola, tú dijiste que como las mismas comunidades como elegían cuáles eran las mejores ideas, las más innovadoras, etcétera. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo hacían cómo elegían, digamos, a la mejor idea? Eso. Entonces, nuevamente, pues teníamos un reto. El primero, habíamos planteado recolectar todas las ideas a través de una plataforma en línea, que es la que les escribí acá, que es Mi Medellín, que la pueden buscar y, digamos, enterarse cómo funciona. En Mi Medellín lo que se hace es que tú ingresas y, digamos, ingresas o por Facebook o con cualquiera de tus cuentas y allí ponen su idea, cuál es su idea innovadora para hacer de Medellín una ciudad, bla, 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 bla. Pues acá tenemos como todas las preguntas para estos temas y las personas escriben su idea innovadora allí. Entonces, el público que está en Mi Medellín comienza a darle like y quien tenga más likes es quien tiene, digamos, más tendencia dentro de la plataforma. Entonces son los votos en línea que se abren para hacerlo. Pero nos dimos cuenta que muchas comunidades no tenían acceso a internet, entonces era no ser incluyentes con ellos. Lo que hicimos fue poner unos buzones en todas las comunas y corregimientos, en todos los barrios y lugares de encuentros, centros comerciales, parques, etcétera, que tenían, digamos, la explicación de qué era Comuna Innova, qué era lo que nosotros estábamos haciendo y cómo podían participar. Entonces en el buzón estaban, digamos, las preguntas, estaba todo lo que las personas debían, digamos, llenar para decir cuál era su idea innovadora y se hacía la recolección. Entonces toda esa recolección luego se digitalizaba en Mi Medellín, entonces tú puedes ver en Mi Medellín la persona, no sé, con su nombre, lo que hizo, y también se dice el buzón tal, de la comuna tal, el barrio tal, la persona, y están los mismos datos, pero ya están pues digitalizados solamente, porque hay muchas comunidades en Medellín que no tienen todavía acceso a internet. Me deberían pagar por pasar el micrófono. Hola, mi pregunta es, ¿cuáles han sido los principales problemas que han tenido al momento de implementar este proyecto? Bueno, pues nosotros no decimos problemas, sino que cambiamos esa palabra por retos para poderlo solucionar, digamos, porque pues decir problemas genera como mucho susto, entonces más bien retos es algo mucho más proactivo. Retos hemos encontrado muchísimos, pues primero en la convocatoria de los jóvenes encontrar y todavía lo tenemos, es más, estamos en la reunión que tuvimos hoy con Carlos, digamos, cómo podemos encontrar jóvenes que tengan todas, digamos, todas esas habilidades internas de ese liderazgo, esa fuerza para llevar a cabo esas implementaciones no solamente una vez, sino que se vuelva su proyecto de vida. Entonces, ¿cómo lograr eso en todos esos jóvenes que tenemos? Eso ha sido un reto que tenemos, que hemos tenido y que seguimos teniendo. Otro reto es encontrar suficientes capacidades en las universidades para solucionar los problemas, o sea, que sean investigaciones que ya estén en un momento de implementar, que no sean investigaciones que requieran no sé cuántos años, no sé cuánta más inversión para lograrlo, porque es muy válido y es importantísimo tener investigaciones a largo plazo, pero se lleva invirtiendo muchísimos años en investigación y todavía muchos no han, digamos, solamente por una falta como de, nosotros decimos, del centavo para el peso, de simplemente dar ese salto a entregar un producto, no dejarlo, digamos, en el aire. Otro reto ha sido cuando trabajamos con la industria, las empresas, lograr hacer esa conexión entre las implementaciones que hacemos y los modelos que ellos ya tienen para inversión. Entonces es como romper esas barreras que hay entre la industria y la academia,
Hemos tenido retos también, por ejemplo, cuando llegamos a las comunidades y están politizadas porque no tienen una, digamos, no respetan al gobierno local como su gobierno porque están bastante aisladas, entonces tienen problemas políticos en los que dicen no estamos de acuerdo con la alcaldía, el gobierno, entonces nos toca llegar casi que a conciliar con ellos, a hablar sobre esto como un trabajo colectivo, o sea, que no estamos imponiendo nada, sino que vamos a construir juntos las soluciones. Entonces han sido pues muchísimos retos, pero lo más importante, porque el reto depende del lugar, digamos, quizás en Chile eso no suceda, pero siempre van a haber retos. Lo importante es cómo respondemos a esos retos, cómo encontramos las soluciones. Okay. Entonces, en Medellín tenemos unas empresas que son empresas públicas, entonces las regalías de esas empresas son las que financian el gobierno local y partes de esas regalías son dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces las regalías las maneja Ruta N, que es la corporación para la que, digamos, la que trabajo en este proyecto, y ese dinero nos llega para implementar esa solución. Entonces de ahí es donde llega el dinero para la primera implementación y para el apalancamiento, para que tengan continuidad, nos llega a la industria. Entonces ha sido negociaciones con cada uno de los grupos empresariales para que financien la posteridad de estos proyectos. Bueno, mi pregunta va más que nada, imaginemos que la comunidad tiene 3 casos de innovación para un reto en específico, digamos A, B o C, y según los likes sale la alternativa B según la comunidad. Pero dado el conocimiento que quizás tienen algunos detalles adicionales, ustedes piensan que la A es un poco mejor que la B. En ese sentido, ¿ustedes aceptan la visión de la comunidad o tratan de direccionar en algún grado para que opten por la que quizás podría ser mejor para ellos? O sea, el punto es si influyen en la decisión de la comunidad posterior a las votaciones o durante, etcétera, aparte de la información inicial que entregan. Bueno, una vez tenemos, como tú dices, A, B y C, que son las que tienen mayor tendencia, se hace como si fuera un colador. Entonces en el colador solamente tenemos las soluciones de mayor tendencia y ya se abre la convocatoria no a que la comunidad sea la que vote, sino que la academia diga yo, universidad tal, tengo una solución para la B, yo, universidad tal, tengo una solución para la A y yo, universidad otra, tiene una solución para la C. Entonces para cada una de esas opciones vamos a tener, pues si todo nos sale bien, vamos a tener una solución de cada una de las universidades. Y una vez se tiene eso, lo que se hace es revisar técnicamente cada una de esas implementaciones, digamos de esas soluciones que tienen las universidades y avalar cuál es la más realista para llevar a cabo, porque entonces tenemos la tendencia que son las más votadas, pero luego las más realistas, digamos en la parte técnica de implementación. Gracias. Hola, una pregunta. ¿Cuáles son como sus planes para, no sé, pensemos en un año o cómo te ves con este proyecto quizás en 3 años? Pues primero que nada, el doctorado dura 3 años, entonces no voy a estar en terreno durante esos 3 años, pero sí va a estar todo el equipo, porque el trabajo no puede ser de uno mismo, ni una iniciativa puede ser de uno mismo, sino que es de todo el equipo. O sea, si todo el equipo no siente lo que uno siente, tiene los conocimientos que uno tiene, pues no funciona, porque no puede ser una persona la que lo hace todo, sino que es un trabajo colaborativo. Entonces el equipo pues va a perdurar en ese tiempo, yo ya no estaré en mi rol activo, pero lo que tenemos planteado es la consecución de unos predios para generar laboratorios para DIY. Vamos a tener estos mismos jóvenes diseñando tecnología en esos laboratorios DIY para hacer muchas más implementaciones a pequeña escala en las comunidades, adicional a lo que ya estamos haciendo. Y vamos a trabajar con Exosphere para la formación de todos estos jóvenes y llevar a cabo estas implementaciones como el proyecto de vida de cada uno de estos jóvenes. Okay. Hagamos un censo. ¿Quién sabe de tecnología DIY? Tenemos una persona dentro de la audiencia. Bueno, entonces para que no nos metamos en aspectos muy técnicos, es
tecnología que es de fácil acceso, es tecnología que tú puedes hacer prácticamente con $10, $30, equipos que tú puedes conseguir en el mercado por muchísimo dinero, tienes la forma de llevarlo a lo simple y poderlo tener, digamos, de bajo costo y que sea funcional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Hola, una consulta, bueno, en verdad dos. Primero, estoy entendiendo como que la dinámica es ver qué es lo que va a votar la comunidad y luego de parte de la universidad van a surgir propuestas como soluciones. Entonces, mi primera pregunta es como, cuando tú nombras universidad, ¿esa respuesta la da la academia o la dan los estudiantes o lo dan en conjunto? Y lo segundo es como, después, ¿quién va a costear como esas soluciones? ¿Esas mismas regalías que estabas nombrando al principio o el gobierno? Eso es lo que me gustaría saber, como el paso que viene después. Bueno, lo primero, quienes plantean las soluciones son los grupos de investigación, porque son los únicos con, digamos, la autoridad para hacerlo, para decir qué capacidades tienen y cómo lo pueden implementar. Y lo segundo, sí, todas las implementaciones se financian a través de, inicialmente, de esas regalías y posteriormente con contrapartidas de la industria. Desde el punto de vista tuyo, ¿qué explica el cambio en la percepción que hubo como país de Colombia desde la década anterior a lo que es hoy día? Una cosa es lo que uno lee en la prensa, ¿ya? Especialmente en el tema turismo y otros. Pero, por ejemplo, Chile era líder en la llamada agenda digital. Se suponía que en los indicadores estamos lejos por sobre la mayoría de los países. Sin embargo, hay dos indicadores de Colombia, que ustedes tienen, allá se llama Colombia Digital, que en dos indicadores de 60, Colombia pasó a Chile en los últimos 2 o 3 años. Y tiene que ver con lo que se llaman indicadores de acceso y de socialización. Es cuánto la gente siente que la tecnología le presta más servicio. No tiene que ver con la velocidad de la banda ancha, ni cuántos tablets se venden, etcétera. ¿Cómo explica o qué sientes tú, qué es lo que ha pasado en Colombia que se produjo este cambio y este salto? Bueno, primero que nada, esta es una opinión muy personal. Pues digamos acá no puedo hablar de forma institucional porque es más como de mi óptica. A Colombia no se le puede ver como una sola, porque cada región de Colombia tiene de cierta manera una autonomía y una visión diferente de desarrollo. Entonces, no es lo mismo ir a la ciudad capital que ir a Medellín o que ir a otra ciudad de Colombia. Entonces voy a hablar principalmente de la ciudad que conozco porque es la ciudad de donde soy, que es Medellín. Lo que tú hablas de hace unas décadas, pues me imagino que fueron todos esos problemas mediáticos y terribles de narcotráfico, de secuestros, de todo ese tipo de cosas. Y cómo la ciudad superó eso y siguió desarrollándose, cómo no se detuvo y se fue al caos porque fue una situación terrible. Si nos vamos, digamos, nos devolvemos en el tiempo, en Medellín, era casi que un asunto diario que se explotaba una bomba o algún artefacto, se hacían secuestros masivos, muchas cosas terribles, o sea, era casi que un ambiente de guerra interna. Y como ahora es digamos, es un ejemplo de la innovación y del desarrollo. Lo que sucedió es que los empresarios, los académicos, las personas que son quienes llevan el desarrollo adelante, no huyeron, se quedaron, sabiendo que
era una cosa de semanas. Por ejemplo, los gerentes de las grandes compañías que actualmente cuentan su historia, dicen que pasaba una semana y habían secuestrado a un gerente de otro gran grupo empresarial amigo y ya no estaba. Entonces estaba él y le quedaban 3 más amigos, siguiente semana le secuestraban a otro o se moría otro en esos asuntos. Entonces, ¿qué sucedía? Era un ambiente de guerra, pero un ambiente de valentía de esos mismos empresarios y académicos que se daban cuenta que si se iban a dejar toda su historia, toda su vida, todo su país abandonado. Y lo que hicieron fue perdurar y actualmente pues podemos ver empresarios que tienen ya más de 80 años que cuentan su historia y son un ejemplo para la sociedad de ser antifrágiles, de sobrevivir a todas esas adversidades y seguir adelante con sus ideales y con sus ganas de tener una mejor ciudad y un mejor país. Y claro, era la segunda pregunta que se me fue hablando. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Ah, ok. Entonces, lo que se hizo en Medellín, que es pues, principalmente, vuelvo a decir, la ciudad que mejor conozco, fue tomar los recursos del Estado que se iban en gran parte a solucionar asuntos de seguridad y tomar recursos de eso y decir, apostémosle a la educación, apostémosle a la innovación, apostémosle a la ciencia. Y se generaron espacios para que las personas que tenían iniciativas en tecnologías digitales, en salud, en diferentes áreas, en energía también, tuvieran dónde llegar, dónde acceder a recursos y la ciudad en general tuviera siempre puntos urbanos para acceder a la red. Entonces, que hay grandes partes de la población donde no hay acceso a Wi-Fi o cosas de ese estilo, que para nosotros sería algo muy obvio, pero sí hay parques, bibliotecas, sí hay escuelas donde las personas pueden acceder al Internet. Entonces ha sido una cosa más de autoaprendizaje, las personas decir, bueno, no tengo en mi casa, pero tengo en una biblioteca o tengo en una escuela cercana a mi casa, voy a ir y voy a trabajar o en mi aplicación o voy a trabajar en cosas que promuevan el desarrollo digital. Entonces ha sido también un trabajo muy de la mano con esa fortaleza y esas ganas de autoaprender de la misma comunidad. Bueno, de la Universidad de Concepción, Rolando Escobar está preguntando si el Estado colombiano tiene recursos específicos para la innovación. Pues supongo que por gobierno colombiano te refieres a todo el gobierno. Pues sí hay recursos para la innovación. Otra vez hablo a título personal, no considero que sean suficientes recursos para en realidad hacer innovación a gran escala, pero sí considero que es muy importante que ya se piense en recursos para innovación. Entonces es un primer paso muy bueno. Y lo más importante es lo que hablaba y es que las municipalidades de Colombia tienen autonomía para tener recursos a través de empresas públicas. Entonces las empresas que son de la misma municipalidad son empresas que están pensadas para generar recursos que se puedan implementar luego en innovación y en ciencia. A mí me gustaría, ¿se escucha, perdón? Me gustaría hacerle, no a Vanessa, sino la pregunta al revés. Algo le alcanzamos a explicar a Vanessa y a Carlos del sentido y el espíritu de este seminario, de este curso Haciendo País. Me gustaría preguntarle a ustedes para que escuche Vanessa y pueda tener ella la reacción. De lo que ustedes han escuchado, de las clases que han tenido hasta ahora del programa Haciendo País y de los temas que se han tratado, quiero preguntarles dos cosas. Una, ¿cuánto de lo que han escuchado ustedes de verdad creen que son temas factibles, posibles de realizar? Dicho de otra manera, que no son preocupaciones de expertos, sino que son temas que para la población, para la gente en la calle, en el día a día, tienen sentido. ¿Ya? Y lo segundo, muy puntual, y esto es casi una consulta periodística, de todos los temas que han visto, ¿cuál a ustedes les ha parecido el más provocador desde el punto de vista
de ustedes como nueva generación que finalmente van a tener que enfrentar estos temas cuando estén ya en el mundo laboral? Eso les quería preguntar. ¿Alguien quiere responder las preguntas que hizo Mario? Aló, sí. Yo creo que por un lado se ha visto varias veces que todas las propuestas que están no me miren mucho, gracias. Todas las propuestas que se hacen y todos los proyectos llegan a un momento donde hay un asunto político, donde hay un tope. Creo que básicamente varias veces el profesor Gastón dijo que le llevaron este libro de proyectos país a políticos y todos dicen, oh sí, qué buena idea, me gusta lo que me estás proponiendo, pero no hay ningún cambio que de parte de ellos. O sea, nosotros nos podemos mover, nosotros nos podemos hacer nuestras cosas, pero todo va a ser de un punto de vista político. O sea, perdón, privado hacia el lado beneficio social, que no va a ser político, ¿entiendes? Entonces, de cierta manera, vamos a generar una energía hacia este cambio, pero nunca va a haber algo que, sinceramente, si partimos por la base social, donde nosotros elegimos supuestamente a quién va a gobernar o quién va a hacer un cambio, ellos también nos pueden ayudar, ¿entiendes? Eso yo creo que por un lado un asunto que a pesar de que tengamos una solvencia social, política, donde varias empresas puedan venir desde afuera a venir a hacer negocios, porque yo creo que Chile es una isla de tranquilidad política. O sea, le podríamos preguntar a Carlos si por qué no está en Argentina y no, o sea, por qué está aquí en Chile y no en Argentina. Entonces, yo creo que va por ahí, pero también creo que deberíamos generar un cambio de lado donde, oye, ¿sabes qué? Hay una crisis energética y a pesar de eso no estamos haciendo nada. Se habló, por ejemplo, respondiendo un poco cuál fue el tema más importante, yo creo que fue a mi punto personal la crisis energética, dado que el expositor dijo algo muy fundamental. No se ha cambiado la normativa de tal manera que la sociedad pueda ayudar y dar una solución al problema. ¿Quién puede hacer quién hace el cambio? Nosotros podemos hacer un movimiento social, pero quien al final toma las decisiones no somos nosotros, porque podemos colapsar el sistema, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Nosotros nos hemos encontrado problemas similares, ese tipo de retos. Para nosotros siempre ha sido importante pensar, bueno, imagínate el mismo caso, llegas, le entregas algo y dices, wow, eso es súper bonito, es muy interesante, tiene mucho potencial, pero se archiva, o sea, no. ¿Por qué no está en la agenda? Te lo pregunto si quieres para que hablemos y construyamos juntos. ¿Por qué no está en la agenda? Aquí llamas como agenda. Agenda, digamos, ¿cómo lo decimos? El Sí. plan de acción de la persona, del político, de quien... Si entiendo bien un poco lo que está preguntando, y tiene que ver con lo que me causó impresión de tu respuesta, es no va a haber cambio porque no está en un programa oficial de un gobierno, de el anterior, del futuro. Claro. Y me acordaba lo que dijo el presidente Kennedy en Estados Unidos. Me quedo esperando lo que el país me dice o me va a decir lo que tengo que hacer, o cada uno de nosotros toma la decisión personal con un compromiso de ciudadano de que vamos a cambiar Chile. Yo creo que porque esto no va a cambiar porque se publicaron 3 libros con 1.500 ingenieros. Va a cambiar el día que las universidades, los alumnos, las dueñas de casa, empecemos todos a cambiar. El cambio parte por un compromiso personal. Entiendo. Y por eso que yo quería provocarlos un poco, porque les tengo que ser súper sincero, tal vez por formación periodística, pero nos falta mucho para que en Chile hagamos un cambio en la manera de conversar. No hemos aprendido a conversar. Por eso las salas de clase se llaman auditoriums. Y las universidades están llenas de auditorios para escuchar charlas. Estoy de acuerdo. Y lo que quisimos hacer hoy día, más allá de todas las dificultades lamentablemente técnicas, es una provocación textual. Entonces Vanessa me preguntó cuando veníamos entrando un poco incómoda, me dijo, ¿por qué quieres que yo provoque? Le dije, no tiene nada que ver con sensual. ¿Ya? Lo que le no pedí, lo había pensado así. Es que la provocación tiene que ver con esto que tú estás planteando, y que en una reunión como esta, con la cantidad de estudiantes de la edad de ustedes, aquí tendría que salir humo de la discusión. Humo. Yo soy de una generación que estudió en salas de clases lateras donde te castigaban por hablar.
y te ponían una anotación, alumno conversador. Y después queremos en el Chile de hoy que tengamos emprendedores e innovadores y que aprendamos a trabajar en equipo. Si en las universidades la mitad de las clases, o 90%, son para trabajo individual. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que Gastón ha hecho con este seminario, pero tiene que ir más allá de la clase con nota. Y por eso las provocaciones en el sentido que estoy hablando que ha hecho Carlos. Y tiene que responder él. ¿Por qué no pudo en Argentina hacer lo que está logrando en Chile? Y a continuación, que es la pregunta que le he hecho varias veces, que explique y use tribunas como esta para la vergüenza que significa que no haya chilenos en este programa. Empiezo por eso y quiero dar una observación que he aprendido después de escuchar a mucha gente, especialmente joven, que quiere cambiar el mundo. Uno escucha, yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Por un lado, porque en realidad tal vez está todo bastante unido, que es la razón por la que Argentina no cambia, creo yo, es porque todos quieren cambiar a Argentina ya. Y todos quieren que las cosas pasen de un día al otro. Y mi percepción en todo en mucho movimiento social, yo creo que los que cambian el mundo no son personas que de un día al otro hacen una revolución y el mundo ahora de repente es distinto. Hay una cierta humildad que hay que tener, una cierta aceptar ciertas limitaciones, que cambiar el mundo es difícil. Y cambiar las cosas como las que están haciendo allá es muy difícil. Y es más fácil ir a un político y decir, esta es la propuesta, así es como vamos a hacer. Dejar todo listo para que ellos hagan el cambio, que todos los días trabajar poco a poco en crear. Porque creo que a veces subestimamos las limitaciones que tenemos los humanos y las personas que están arriba de poder entender lo que nosotros vemos. Porque uno se para en su lugar desde lo que le duele a uno, de lo que a uno le molesta, y uno lo ve, y yo creo que vos ves cómo podrían hacer las cosas mejores. Pero uno subestima que la otra persona no tiene esa capacidad. La otra persona tiene sus problemas, sus limitaciones, y la negociación que uno tiene que hacer con eso es, yo te voy a ir mostrando. No te voy a pedir, te voy a ir mostrando. Todos los días te voy a ir mostrando un poco cómo ver cambiando la realidad hasta el punto donde ellos no tienen más elección que hacerlo parte de la agenda. Entonces, mi opinión es que en Argentina, y este es un problema, creo yo, de todo lo que es, de toda América, que es que somos culturas tan adolescentes, tan jóvenes, que no tenemos una percepción de continuidad. Entonces, en Argentina, todos quieren que Argentina sea otra Argentina el día de mañana. Y esa, por más que viene con mucha pasión, viene con poca estrategia. Y ahí es donde para mí Argentina se sigue quedando, porque hay muy poca memoria. Hay muy poca memoria y muy poco entendimiento de lo que costó construir algo. Entonces la gente quiere un día al otro cambiarlo. Lo digo porque me parece que si uno no hace primero es aceptar que uno no puede, tal vez no llegues a ver vos el cambio. Tal vez el cambio sea trabajo de 50 años y tal vez lo termina siendo tu nieto. Pero ese es el cambio, no un presidente o nadie que hace el cambio un día al otro por vos. No sé si Mario eso contestaba un poco la pregunta. Yo te voy a agregar eso es lo que yo veo en Argentina, que es terrible. ¿Se escuchó, no? Sí, perfecto. En realidad la pregunta que tú hiciste es muy interesante porque nosotros tenemos dentro del proyecto país también político. Y los políticos nos están ayudando a llevar esto de tal manera de movilizar a los políticos. Por ejemplo, en el Congreso hicimos este tema de la descentralización, que fue una de las primeras salidas de Michelle Bachelet, la actual presidente. Estaban todos los precandidatos en junio del año pasado, con puntos de prensa, con televisión, y logramos que un tema que no era tema se incorporara en todos los programas de todos los precandidatos, que es el del tema de la descentralización. En algo contribuimos a meter un tema en la agenda que no estaba en la agenda, pero solamente lo logramos cuando tú le das a los políticos lo que los políticos dicen que a ellos les interesa, que son temas de difusión, de comunicaciones, votos. Si le pedimos una reunión técnica para mostrarle algo que hay que hacer, probablemente no te reciban. Si te reciben te van a decir es muy bueno, es estupendo, qué sé yo, y no lo van a hacer. O sea, los políticos no es que no hagan nada, hacen aquellas cosas que le traen los réditos políticos. Entonces, el tema que hay que ver, ¿cierto?, que los pilotos que estamos haciendo de innovación institucional en Arica y en otros temas sectoriales, ¿cierto?, es cómo tú logras generarle un atractivo político a los políticos para tenerlos de tu lado. El movimiento social
es una manera, porque si hay un movimiento social importante, con mucha difusión, los políticos van a ser rápidamente alineados con esa demanda. Entonces no es que no exista solución, existe solución, hemos probado, ha funcionado. El tema es cómo lo haces tú operar a una gran escala, ¿ah? Cómo logras que la comunidad se involucre más, que le lleguen demandas a los políticos que a la vez tengan respaldo ciudadano, y seguramente eso sí funcionaría. Pero no lo estamos logrando porque no hay instancia en que la comunidad, ¿cierto?, se organice a lo mejor a un buen nivel técnico, a un buen nivel de participación, a un buen nivel de transmitir unas propuestas técnicamente bien orientadas, ¿te fijas? Entonces, está fallando yo creo esa parte, pero precisamente en eso estamos trabajando. No sé si ahí te responde la pregunta. O sea, no una pregunta, quería dar mi opinión también respecto al tema. Yo comparto con Javier que es un poco desmotivante sentir que uno no puede cambiar las cosas, pero yo creo, o sea, por lo menos mi visión y por lo que estudié la carrera es que a futuro, al final nosotros vamos a ser los políticos, no en el sentido de que yo voy a ser la presidenta o una senadora, sino en el sentido de que yo voy a tener poder. O sea, como ingeniera civil industrial, no sé, quizás voy a poder ser parte de un panel de ejecutivos de una altísima empresa, o voy a poder yo generar mi pyme o algo así. Entonces al final yo voy a hacer la política que va a poder ayudar a hacer esos cambios. El poder que nos entrega la carrera, creo yo. Y bueno, si lo trabajamos bien en el futuro, nos va a permitir a nosotros llevar todo esto, estas ideas que están saliendo de acá de la sala a un buen fin. O sea, yo no le responsabilizo lo que va a pasar al futuro a los políticos, de ninguna manera. Yo creo que nosotros, quizás en el largo plazo, vamos a poder hacer la gente que realmente va a poder cambiar las cosas. Y de hecho, no creo en los políticos. Me gustaría complementar lo que tú dices y también compartirte mi visión. ¿Qué pasa? Muchas veces vemos a los políticos como nuestros papás, entonces es que mi papá no me entiende, es que no me hace caso, es que él no sabe cómo son las cosas, pero en realidad es importante ponernos en los zapatos de ellos. ¿Y qué pasa con un político? Un político se muere si no tiene votos. Entonces, ¿a qué está obligado el político? Él no tiene votos porque está obsesionado por los votos. Bueno, pueden haber casos de personas que tienen ese tipo de obsesiones, pero lo que sucede es que si él termina su mandato y hizo un montón de cosas a largo plazo, inversiones a largo plazo, pero no pudo cortar una cinta y demostrar que ya tuvo algo hecho, no lo van a reelegir o no va a poder cambiar de cargo. Digamos, no sé cómo funciona acá, pero de pronto primero fue alcalde, luego fue gobernador, luego presidente. Pero si cuando fue alcalde no cortó ninguna cinta, no hizo nada a corto plazo, van a decir, no sirvió para nada, o sea, se gastó la plata quién sabe en qué, pero había invertido en cantidad de cosas a futuro que nadie vio, porque lo que es a futuro, la gente dice, eso es un fracaso, ni siquiera ha funcionado, porque todo lo que es a futuro es paso a paso. Entonces es, primer año falló, segundo año falló, tercer año falló, se fue el alcalde, todo el mundo dijo fue un fracaso, cuarto año funcionó, el siguiente alcalde cortó la cinta y entonces ese se ganó todos los votos. Entonces ellos están casi que obligados a tener que hacer cosas a corto plazo, a ignorar, además que reciben esa propuesta que ustedes hacen y dicen, ojalá yo tuviera más tiempo para hacerlo, ojalá yo pudiera hacerlo, pero no pueden, entonces tienen que ir al siguiente día a la reunión con no sé quién, no sé quién, no sé quién, porque todos son indicadores entregables y esa es la vida que ellos tienen. Nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que no estamos contaminados por nada de eso. A mí no me van a decir todos los días, si no haces eso, entonces no van a votar por ti. Por mí nadie tiene que votar, yo no trabajo por votos. Entonces ahí es donde nuestro rol líder es lo que vale la pena, porque es cómo nosotros nos articulamos con ellos para que si tienen la voluntad, nosotros poder, como decía Gastón, apalancarnos de eso, digamos, a ver cómo entramos en la agenda. Lo que yo planteaba al inicio es, ¿cómo hacemos que en esa agenda que ellos tienen ganen votos con nuestras ideas? Porque tenemos que entender cuál es el problema que ellos tienen de tiempos, de entregables, así que nuestras ideas deben ir en esos tiempos y en esos entregables. Puede que no sea toda la idea, pero sí tenemos que pensar qué parte de esa idea podemos venderla para que ellos la puedan hacer, porque el caso de que ellos no la hagan no es porque no quieran, bueno, pueden haber casos de que no quieran, pero quien sí tenga la voluntad hay que encontrar cómo entrar en esa agenda que ellos tienen y lograr que pueda salir adelante. Oye, aparte del tema de Javier de la energía,
Sigo con la inquietud de saber por lo menos de 2 temas más de las charlas que para ustedes hayan sido en una especie de ranking de interés. Sin temor, no porque esté el profesor aquí, porque creo que es bueno que Gastón también tenga el feedback, ¿ya? ¿Cuáles y por qué? Bueno, primero así como en general respecto del seminario, a mí me ha llamado poderosamente la atención la tremenda distancia que hay entre, bueno, digamos, entre lo que uno ve en el día a día, lo que se escucha como noticia, similar un poco a lo que decía al principio, la tremenda diferencia que ha habido entre, digamos, los temas que hemos visto y cómo desde las comisiones, digamos, se plantea el desarrollo del país y cómo se vende el desarrollo del país desde afuera. Creo que siendo como un tema quizás como transversal, hay una tremenda diferencia y de alguna manera estamos metidos en esta como nebulosa creyendo que vamos a un desarrollo que me parece que no es sostenible y que es importante que nos demos cuenta de eso, que tenemos como que hacer esto y va más allá de quizás como esperar a que el cobre siga bien y que de alguna manera con eso podamos llegar al desarrollo. Y en particular me ha llamado mucho la atención temas como, no sé, el del comportamiento no racional. Creo que es una perspectiva que creo que no había incorporado antes y que sí puede tener tremenda implicancia en el desarrollo del país. Creo que es provocador más porque no es algo que uno, digamos, el tema energético quizá uno lo escucha frecuentemente. No así lo otro y como soluciones que creo que por ahí también va, hay soluciones de muy bajo costo que pueden tener harto rendimiento y que es una buena vía como para explorarlo. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, fue la primera charla, creo, que fue acerca de la comisión psicológica, que va en el tema de que uno tiene que identificarse a sí mismo. Eso a mí me llamó demasiado la atención con el mensaje de que hay que volver a nuestras raíces, cosas que volver a aceptarnos nosotros mismos, acercarnos a las comunidades mapuche, aceptarlas y llegar como acuerdo. Eso me hizo mucho sentido, y lo otro que me hizo sentido fue el tema de que en cada charla es como que se va dejando ese mensajito de que el corto plazo no sirve, hay que empezar a generar proyectos, políticas a largo plazo. Ahora, me llama un poco la atención también como la discusión que se ha dado, porque es bien distinto lo que puede suceder en Colombia a lo que sucede acá, en el sentido de que acá si nosotros levantamos un proyecto no vamos a tener esas regalías o esos aportes como para poder financiar los proyectos, que es una de las cosas que puede que nos esté frenando un poco, pero igual desde aquí mismo, desde aquí mismo me refiero como al sector estudiantil, es donde ha salido algo que fue justamente una movilización social que logró cambiar algunos paradigmas, y yo no soy bacheletista y no la defiendo, pero primera vez que escucho a un político decir que después de algunos años de su periodo se va a lograr hacer la educación gratuita, por ejemplo. Entonces yo igual tendría un poco de cuidado con ese concepto, y algo que también me ha llamado mucho la atención, y tal vez aquí yo esté provocándolo a ustedes, el tema que está, no sé si entendí muy bien la idea del primer compañero que habló, que es el tema de hay una lejanía, o sea, si bien se ve una cercanía con que hay que mostrar los proyectos a los políticos, hay una lejanía con hablar con ellos o por parte de las comisiones, que a mí me llama profundamente la atención, y sobre todo en el sector forestal. O sea, si bien nombré de que la primera comisión hablaba acerca de acercarnos a nuestra tradición mapuche, yo vi en esa charla algo totalmente contrario, que era como hay que solucionar este problema, pero no conversando con ellos, sino que les vamos a ofrecer trabajo, vamos a ofrecer algunos proyectos, y a mí eso como que me llamó un poco la atención, sobre todo de que los intereses estaban más por el gremio forestal que por las raíces mismas. Eso. A mí me llamó harto la atención la charla de minería, porque sentí que hay un actuar muy pasivo en el área. Por ejemplo, no sé, siento que estamos en un súper buen momento y lo estamos desaprovechando. No estamos creando industria, no estamos creando trabajo. O sea, solamente llegamos, sacamos cobre, lo mandamos para afuera y estamos felices con un par de dólares. Al final,
del día siempre estamos como alabando a los grandes países que tienen montones de industrias, que tienen cosas muy diversificadas, pero nosotros no estamos haciendo nada para parecernos a ella. Entonces eso me llamó la atención, que hubiera como una calma sabiendo que tenemos muchos recursos y bueno, se nos van a acabar y no vamos a haber hecho nada y vamos a quedarnos de brazos cruzados casi. ¿Cuántos de ustedes votaron? Esto es excepcional. Para el segmento de edad en Chile esto es excepcional. O sea, esto no refleja lo que es el segmento de edad. O sea, aquí no sé, 85%. Yo quisiera hacer un pequeño apunte y es lo que se hablaba de regalías. Las regalías siempre han existido y los países tienen regalías por diferentes actividades. Las mesas por empresas públicas en nuestra ciudad en particular, pero las demás ciudades tienen otras dinámicas y otro tipo de regalías. Y quizás Chile tiene otras formas de acceso a recursos. Esas regalías no siempre han estado para innovación ni han estado para ciencia y tecnología. Eso ha sido conquistas que hemos tenido, porque no es que todo ya está y que ay, se nos ocurre este programa y lo logramos y wow. Es un proceso, existen dineros, digamos en un país como Chile hay recursos. ¿Cómo se logra que esos recursos se ubiquen para hacer, digamos, rubros para investigación, implementación, tecnologías, innovación? Eso es una lucha colectiva y es no una lucha de pelear, sino es una lucha de proponer y que eso vaya en pro de un modelo de desarrollo de un país. Entonces no es algo de decir, es que ese país tiene regalías y es por eso, no. Este país tiene regalías porque ha sido algo construido. Entonces no podemos tomar esa posición de confort y es que estamos mal porque todo, nada es como en otros países, que todo es maravilloso. No, en realidad todos los países tienen muchísimos problemas, depende mucho de la población, qué es lo que se hace para solucionarlos, qué es lo que se hace para transformar una ciudad. No sé si en alguna de las charlas deben haber visto el porcentaje de inversión en I+D que tiene Chile, lo vieron, me imagino, ¿no? ¿Saben la cifra? ¿Cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto de Chile que se dedica a este tema que es el considerado crucial, que es inversión en todo lo que es innovación, conocimiento, etcétera? ¿Saben la cifra? ¿Cuántos se imaginan que el porcentaje de todo el Producto Interno Bruto de Chile que se dedica a lo que todos los políticos, los expertos están diciendo que es la clave? O sea, ¿dónde tengo que meter las lucas? En I+D. Ah, no es en reforestando, sí, pero en I+D. ¿Cuánto pone Chile? ¿Cuánto? 0,5 del PIB. 0,35. Y nos dijeron que para el 2014, primero nos dijeron para el 2010. Después nos dijeron no alcanzamos, pero para el 2014 de todas maneras. Ahora obviamente nos están diciendo que es para el 2018. Pero íbamos a llegar a 0,8. Y estamos pegados en el 0,3,5. ¿Dónde tendríamos que estar idealmente? No en el 0,8. Donde anda Israel, ni hablar Finlandia y todo eso es tremendo, es de 2% para arriba. 2% para arriba del PIB. O sea, ese es el camino que queda por recorrer de verdad, más allá de los discursos, las asambleas, las marchas, que son bienvenidas, pero aquí lo que decían algunos de ustedes, de sus compañeros, el cambio de verdad que hay que hacer en Chile es mucho más profundo de lo que todos nos creemos el cuento. Es mucho más. Esa es una cifra importante que tengan en mente. Y lo último que quería agregar a raíz del comentario tuyo, yo que no soy del mundo de la ingeniería, que me he acercado recién ahora trabajando con Gastón y el equipo del Proyecto País, les quería hacer un comentario desde la bancada humanista, ¿ya? Del lado donde está el periodismo, las comunicaciones. Yo creo que los ingenieros industriales, en general los ingenieros, pero puntualmente los ingenieros civiles, industriales, creo que tienen por delante una oportunidad solo comparable, algunos de ustedes no habían nacido seguramente, cuando el Coco Legrand en Chile hablaba de los Cuescos Cabrera. No sé si ustedes recuerdan algo de eso, ¿no? El Coco Legrand hacía sus grandes rutinas de humor en televisión, riéndose de un personaje en la década de los 80, por eso que ustedes no lo saben, bueno, habían nacido algunos.
de los ingenieros comerciales. Y lo que pasó en la década del 80 es que vino un boom de la ingeniería comercial. Hoy día está lleno, pero en ese minuto ser ingeniero comercial tenía un plus. Y se tomaron el país. En la década del 80 los ingenieros comerciales, en la banca, en la industria, en los negocios, empezaron a dominar los puestos de directorio, gerencias generales, comerciales, etc., compitiendo con los abogados. Esto es una opinión personal, algo hemos conversado con Gastón. A mí me parece que el rubro de los ingenieros industriales, que normalmente, incluyendo los informáticos, han estado un poco esto generalizando, como en el sector técnico. O sea, déjenlo a estos gallos que son los capos, los técnicos, los duros, los de fórmulas, los de planillas Excel. Si la nueva generación de ingenieros civiles industriales se cree el cuento que son más que expertos, mateos, inteligentes, rigurosos, metódicos, etcétera, analíticos, pero se cree en el cuento que hay un espacio más allá de lo netamente técnico, es una opinión personal. Yo creo que en Chile vamos a ver algo similar al fenómeno de los Cuescos Cabrera con los ingenieros comerciales en la época de los 80, que puede pasar entre el 2020 y el 2030. Y no es al azar que el programa donde está el seminario Haciendo País está inmerso en lo que llamamos la Red 2030, que los invito a mirar en la web www.red2030.cl, porque ahí lo que está pasando es que se está plasmando esto de las comunidades que salió aquí, donde los ciudadanos en comunidades, en conjunto con el estamento profesional, etcétera, se empieza a creer el cuento de que hay que hacer un cambio en el país. Y deja de ser por allá arriba en la superestructura, unos señores que discuten en un parlamento. ¿Sí? Así que, solo como comentario, decirles que, o sea, si yo pudiese, en una segunda vida sería ingeniero civil industrial. ¿Alguna otra pregunta? Vanessa, ¿algo más para terminar? Pues solamente casi que una anécdota de mi diario vivir. O sea, todo eso suena muy bonito, es perfecto, los investigadores en las soluciones, todo cuadra. Entonces como que llegamos al país de las maravillas, pero en realidad es importante conocer el proceso. Pues son cosas que se pierden en una presentación que es muy superficial. Es algo que yo hablaba con Carlos. Mi correo tiene mínimo 100 correos de trabajo, sin suscripciones, sin promociones. Tengo diario 100 correos de trabajo que debo revisar o responder. Si ven mi WhatsApp, tengo mínimo 50 mensajes de grupos de mi trabajo que debo responder, con los que debo trabajar. Tengo diario 5 reuniones mínimo para hacer las alianzas, para mirar que esto se cayó, hay que solucionarlo. Cuando necesitamos el sí de los recursos, fueron reuniones prácticamente diarias, y ni siquiera con la persona que nos iba a dar los recursos, sino con todos los intermediarios que había que, digamos, convencer para que eso se lograra. Fue un proceso de muchos no, de eso no sirve, no funciona, no va a entrar en el plan. Pero son cosas de resiliencia, no podemos pensar que todo es perfecto, tenemos que pensar que nosotros tenemos que hacer que funcione y tenemos que adaptarnos en el proceso. Si nos dicen que no, no es decir, bueno, lo intenté y bueno, entonces es mi historia de vida, ya fui un ingeniero muy bueno y puedo contarle a mis hijos, no, cuando tenía 20 años hablé con un político y me dijo que no y por eso es que nada funciona, bla, bla, bla. No, es nosotros, nos dicen que no, encontremos ese sí. Esa es la invitación. Y si vemos que las cosas se complican, cada vez son más grandes porque se nos llegan responsabilidades muy grandes, ejecutar un proyecto es algo muy grande, ¿cómo logramos hacerlo funcionar? Es un proceso de aprender y de construirnos a diario, no es de decir, ya estamos preparados, graduarse no nos va a entregar listos y preparados, es que ustedes mismos se hagan mejores a diario, aprendan del entorno a diario. Esa es mi única invitación en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para Vanessa. Gracias también a Carlos, a ustedes por la activa participación, por el interés, gracias al equipo de alumnos en Concepción. Y como les dijimos al comienzo, lo que tratamos de hacer hoy día es, conversado con Gastón, ver si logramos cambiar un poquito a veces los formatos de las clases tradicionales, donde ojalá los expertos charlistas no ocupen más de un tercio del tiempo y podamos
dejar espacio para esto que es la mejor manera de aprender, que es escuchándonos y aprendiendo a conversar. Así que un aplauso para ustedes porque realmente estuvieron súper bien. ¿Terminaste, Ricardo?